Siguiente punto, evaluación de riesgos biológicos. No voy a detenerme tanto acá, simplemente vamos a decir lo siguiente. Recordemos que teníamos dos tipos de situaciones de exposición. Una era cuando había intención deliberada de manipular, estoy leyendo acá, ¿no? Intención deliberada de manipular agentes biológicos, y otra cuando no había intención deliberada, pero era posible su presencia y la exposición. ¿Está? En el recuadro que tengo arriba con fondo amarillo, podemos también tener presente lo siguiente. La transmisión biológica podría darse de tres maneras distintas. No deberíamos olvidarnos de esto. La transmisión biológica podría darse de persona a persona, de animal a persona y de objeto a persona. ¿Está? O sea que esa transmisión biológica podría tener alguna de esas, de esos canales, por decirlo de alguna manera. Avanzo un poquito más acá. La diferencia entre las actividades con y sin intención deliberada de utilizar agentes biológicos condiciona la evaluación de los riesgos. O sea que si hay intención deliberada tendremos que proceder de una manera, y si no hay intención deliberada procederemos de otra manera. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a concentrarnos en el riesgo de infección en personas sanas, y no precisamente en riesgos alérgicos o tóxicos, o sea, riesgo de infección. O sea que ahí estamos también condicionando las vías de entrada. La evaluación de riesgos por exposición a agentes biológicos es un proceso que se inicia luego de identificar los factores de riesgo. O sea, primero tenemos que, esto lo veníamos también diciendo desde el principio, ¿no? Hay que identificar los factores de riesgo. ¿Se acuerdan que después cuando vimos carga térmica repasamos un poco esto acá? Decimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los factores de riesgo que dependen de la actividad? ¿Cuáles son los factores de riesgo que dependen de tal otra cosa? ¿Está? Bien. Y decíamos que uno de esos factores de riesgo son los que se puede escapar y transformar en peligro. Entonces, identificar los factores de riesgo, la presencia, posible presencia de agentes biológicos, ese sería el factor de riesgo, y para aquellos riesgos que no se han podido evitar. La evaluación de riesgo es un proceso posterior a la eliminación de los riesgos evitables. O sea que, ¿el proceso cuál sería? Primero, evito los riesgos que puedo. ¿Sí? ¿Y cómo hago para evitarlos? Bueno, de diversas maneras, no sé. En algunos casos será el uso de un elemento de protección personal, como guantes, donde no haya riesgo de contaminación, etcétera, etcétera. O sea que, primero, eliminamos los riesgos. O sea, los que se pueden evitar, los evitamos. Los que no se pueden evitar, los evaluamos. En esa evaluación intervendrán las medidas preventivas. Bueno. Acá estoy repitiendo más o menos lo mismo. Así que eso lo avanzo un poquito. A ver, acá ya empezamos a hacer algunos comentarios relacionados. O sea, donde hay intención deliberada de trabajar con agentes biológicos, la secuencia va a ser evidente porque hay una intención deliberada. Pero cuando no hay una intención deliberada, la cosa puede ponerse más compleja. ¿Desde el punto de vista de qué? Desde el punto de vista de la evaluación. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista de la evaluación, si sabemos que vamos a trabajar deliberadamente con agente biológico, y la cosa como que está en más matemática. ¿Está? Ahora, si no hay intención deliberada, pero pueden presentarse, ahí tenemos que trabajar con estadística.
o tenemos que trabajar con probabilidades. Por eso dice acá que va a ser más complejo. Bien. Cuando no hay intención deliberada, determinar la presencia o posible presencia de agentes biológicos en un lugar es una tarea que hay que realizar. ¿Está? Pero ahí hay incertidumbre porque no sabemos. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a actuar? Vamos a actuar según los principios de precaución. Vamos a tener que tomar las precauciones como si hubiera presencia de agentes. ¿Está? Bueno, esto acá, no quiero demorarme con esto acá, pero ya dijimos que va a ser distinta la función en que lo encaremos. Ustedes lo tienen acá un poquito para leer. Yo quería detenerme acá. Esto es lo mismo que dije recién, nada más que está resaltado. Si se utilizan agentes biológicos deliberadamente, la evaluación será más sencilla, porque se conocen los agentes y se conocen sus características. Su localización, cantidad y procedimiento para su manipulación y los riesgos de exposición están determinados, porque es algo concreto. ¿Sí? El proceso de evaluación será similar al seguido para riesgos por exposiciones a agentes químicos. A esto quería llegar. Entonces, cuando trabajamos deliberadamente con agentes biológicos, el proceso de evaluación va a ser muy similar al que seguimos para riesgos por exposición a agentes químicos que acabamos de ver hace un rato. ¿Sí? Pero, en actividades sin intención deliberada de utilizar agentes biológicos, el proceso de evaluación es más complejo, ya que algunos de los puntos que se deben considerar quedarán bajo el concepto de probabilidad. Bueno, acá viene un diagrama de actuación de riesgo biológico. Esto no me voy a detener, lo tienen ustedes en la bibliografía. Si lo quieren ver, lo tienen acá como para verlo.